Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida al taller. Hoy vamos a forrar botones y lo vamos a hacer con este aparatito tan sumamente simpático. Nos va a facilitar muchísimo el trabajo y utilizando unos trocitos pequeños de retales de los que tengamos por el taller vamos a conseguir estos botones tan bonitos. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Manos a la aguja que vamos con el vídeo. Bueno compis, pues ya hace tiempo que os presenté este aparatito. Yo lo compré en una feria de artesanía de Madrid, pero os voy a dejar en la cajita de información un enlace donde podréis comprarlo si os apetece, y también os dejaré los botones, el enlace para que compréis los botones. Antes de comprar los botones, fijaos bien en las medidas que os sirvan para este aparatito. Es de 11, 23, 29, 19 y 15 milímetros. De esas medidas tienen que ser los botones que vosotros compréis para forrar, o las chapitas, que es lo que realmente se forra, la chapita del botón. Mirad, es muy sencillo, va a ser un tutorial súper rápido. Por un lado tenemos este utensilio, que realmente lo que es una pieza de silicona muy flexible, que es donde vamos a colocar una de las partes del botón, y con esta otra que es rígida, bastante rígida, vamos a hacer la presión suficiente como para encajar las dos piezas del botón y dejar como un sándwich la tela en medio, y así nos va a quedar forrado. Después os presento también las chapitas, yo les llamo chapitas, son la parte de los botones para forrar. Y mirad, tenemos todas las medidas que ya os digo vienen aquí en este aparatito, y vienen estas dos partes, es lo que conforma el botón. En un lado va el tejido y en el otro lado solamente es la presión que ejerce. La parte de atrás la podéis encontrar de diferentes formas. Podéis encontrarla con esta forma de coser. Tenía aquí yo otra que os quería enseñar. Mirad, esta que tiene un pinchito hacia arriba, ¿veis? Esto se pone mucho en las chaquetitas de los caballeros, se suele poner bastante, sobre todo en la de los niños, cuando los nenes se visten de gala para comuniones y bodas y demás, se suele utilizar este tipo de botón. Y esta otra, ¿veis? Tiene tres formas diferentes de coser el botón. Se cose igual, es lo mismo, es pegar un botón a un tejido, no hay más historia, pero es gracioso. Y bueno, pues esto, ver que tiene diferentes posiciones, ¿vale? Bueno, pues vamos a forrar un botón sin más, porque ya os digo que es súper fácil. Mirad, yo aquí ya he forrado estos tres. Se utiliza muy poquita tela, muy poquito tejido, y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger, por ejemplo, este tamaño. Voy a coger este grandote y vamos a tomar, como os he dicho, dos mitades. Esto lo voy a quitar para que lo veamos todas mejor. ¿Veis? Estas dos partes. Ahora voy a coger un trocito de tejido. El tejido os recomiendo que sea el tejido más ligero posible, el que utilizamos para hacer los vestiditos de las muñecas, el tejido patchwork, tejidos finitos, tejidos de algodón pero muy finitos. Yo no os aconsejo la loneta porque es bastante tedioso y es un tejido duro para hacer este tipo de forrado. Con este aparatito sí que se puede utilizar cuando lo hagamos un botón forrado a mano, que si queréis ver cómo se hace, dejadme un comentario debajo de este vídeo y os prepararé un tutorial sobre cómo hacer los botones forrados a mano. Mirad, estos botones se utilizan mucho también para hacer costura creativa. Se utilizan lógicamente para darle un acabado más profesional a nuestros vestidos y ropas que nos hagamos, a las de las muñecas. Nos sirven para hacer abalorios, en fin, un montón de cosas. Siempre buscar la tela que os haga juego, o muchas veces no hace falta que sea la misma tela, a veces dar un pequeño punto de contraste queda más bonito, pero siempre buscar una tela que os guste y que os venga bien para hacer esa composición de colores. Mirad, vamos a tomar como referencia el botón. Yo voy a coger este trocito. Mirad, aquí tengo un trocito que lo tengo más
más abierto. Voy a coger de aquí y vamos a poner el botón sobre el tejido y lo vamos a cortar un poquito más grande que el botón, como 1,5 centímetros más o menos. Vamos a hacer un círculo que no hace falta que sea exacto, porque después si nos sobra tejido también se puede recortar. Solo es para darle un poquito de forma y poderlo meter en este artilugio, en este aparatito. ¿Veis? Aquí lo tenemos ya preparado y vamos a colocar el tejido con el derecho hacia abajo, ¿vale? Lo colocamos de esta forma, el botón en esta posición, la parte que iría forrada hacia abajo también, y lo ubicamos aquí, apretamos y lo dejamos más o menos en el centro, que nos quede en su sitio. Una vez que lo tenemos bien apretado, vamos a poner hacia adentro la tela, intentando que nos quede sin arrugas y sin pliegues, que queda un poquito feo. Bien, metemos así dentro y ahora colocamos la tapadera con la parte que iría cosida al tejido por la parte de fuera y lo ponemos justo aquí en el centro. Apretamos un poquito y ahora nos cogemos la parte dura, buscamos el diámetro que estamos utilizando y lo ponemos de esta forma, y ahora solo nos queda ejercer presión. Apretamos un poco para que se nos quede bien cerrado este sándwich. Mirad, ¿veis? Así nos ha quedado. Vamos a hacer otro. Mirad, vamos a coger, vamos a hacer este más pequeñito. Mirad, vamos a tomar este que es más pequeño. La medida ya os digo, que os quepa dentro del agujerito, ¿vale? Vamos a coger un trocito de tela, por ejemplo este, y vamos a hacer un círculo. Vamos a colocarlo más o menos aquí en el centro. A veces cuando se hace tanta presión se nos queda colocado en la otra parte, como ha pasado hace un momento, pero lo importante es que esté bien cerrado, eso es lo importante. Y vamos, he hecho tanta presión que se ha quedado pero sellado. Bueno, pues vamos a hacer igual, vamos a sacar un círculo y lo vamos a colocar en el sitio que corresponda. Vamos a apretar un poquito para que nos quede bien dentro. Vamos a cortar un trocito de tela. Yo voy a cortar un trocito, no quiero cortar mucho porque quiero meterla bien, pero voy a cortar aquí este trocito. Ahora hacia adentro la tela, vamos quitando bien todos los pliegues y lo vamos llevando hacia el centro, así. Y cuando ya creamos que está, cogemos el botón y por la parte que queda de la costura, la parte que se va a coser mirando hacia nosotras, lo colocamos en su sitio, en el centro. Buscamos la parte del círculo que es el que le corresponde, que en esta ocasión es este, el tamaño, y apretamos. Y ya está, ya lo tendremos listo. ¿Veis? Ya tenemos otro botón forrado. Como veis, se hace en un momento y tenemos un montón de juego para ellos. Mirad, os voy a decir ahora que también lo podemos poner sobre este tipo de pinzas. Mirad, si abrimos la pinza, calentamos silicona y colocamos el botoncillo, nos queda una pinza súper bonita para nuestras nenas. Podemos hacer botones más pequeños y ubicarles varios. También lo podemos poner en diademas, bien metálicas o bien, como en este caso, que ya vienen forradas. Estas vienen ya forraditas y preparadas para hacer ese tipo de trabajos. También os digo que podéis forrarlo a vosotras.
Mirad, se coge el botón, se le pone un poquito de silicona y se queda pegado, y hacemos un conjunto de diadema súper gracioso. A ver si ahora puedo hacer yo uno que lo veamos. ¿Veis? Podemos jugar con los tamaños y podemos jugar con los colores, y nos queda una cosa súper graciosa, un detalle tanto para nuestras nenas como para vender, como para regalar, precioso y único. Y ya os digo, y sobre todo también, y por supuesto, en la costura creativa, en los bolsos neceser, en las bolsitas que hacemos para nuestros patrones, para guardar los patrones. No sé, es que tiene tanto juego que de verdad, incluso fijaos, si cogemos un botón en un color, por ejemplo como este, que es un color liso, y a partir de ahí dibujamos un tallo, podemos simular una flor, y sobre eso podemos hacer una decoración súper bonita en las bolsas de los nenes para ir al cole, de la merienda. Ya os digo, tiene muchísimo juego. Pues compis, este ha sido el tutorial de hoy. Ya veis, no da para más, es algo sencillo, es muy fácil, y sobre todo que son ideas que vosotras podéis ir haciendo a medida que vayáis sacándole un provecho. Siempre os digo que la mejor idea es regalar y sobre todo vender nuestros productos, que la gente le guste el trabajo y que sean cosas novedosas. Yo os comento que os voy a dejar toda la información para que podáis comprar este kit, bien por kit o bien por separado, porque a lo mejor tenéis este aparatito pero no tenéis los botoncillos. Ya os digo y repito, siempre recordad que tenéis que pedir de la medida de este aparatito, porque no tiene todas las medidas. Yo tengo unos que son súper pequeños, ¿veis? Que no sé si los compré equivocada, seguramente sí, pero que no me sirven para este artilugio, que a pesar de ser pequeñito, el botón que yo tengo es mucho más pequeño. Y bueno, compis, pues ya os digo, es una forma de aprovechar metales y es una forma de hacer cosas diferentes y bien bonitas. Si os ha gustado el tutorial de hoy, dejádmelo en comentarios y así sabré vuestra opinión. Y bueno, pues aquí me despido. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.